Se ha superado nuestra amiga Aguilera. Sí. Con Andrés Carmona Campo, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, vamos a hablar de la propuesta de carta programática que se presenta al Congreso. Tras 15 años era conveniente actualizarla, ¿no? Bueno, vamos a saludar primero a Andrés, ¿no? Hola Andrés, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eso, ya te ha formulado la pregunta de Esperanza. Sí, vamos, te comento. La carta programática que ahora mismo tenía Europa Laica desde el año 2001, y claro al fundarse la asociación, y 15 años después, o más exactamente 13 años, porque el proceso de reforma de la carta programática empezó hace ya 2 años, cuando la Junta Directiva, pues bueno, acordó que era necesario por lo menos darle una vuelta a la carta programática y ver en qué sentido se podía actualizar, si es que hacía falta actualizarla o no, pues 13 años después de que se aprobara. Durante este tiempo se creó una comisión de trabajo en la cual estaba yo mismo con unos compañeros, con Fermín y con Miguel, y bueno, pues estuvimos dándole vueltas a carta programática, estuvimos hablando bastante y estudiándola pormenorizadamente, y al final hicimos una propuesta de nueva carta programática, que es la que presentamos a la Junta Directiva, y allí se acordó, bueno, pues presentarla en la próxima asamblea, que es la del mes de abril, dentro de escasos días, es el día 3. La asamblea, y ahí, bueno, pues ya los socios y socias de Europa Laica pues tendrán que decidir si la propuesta que presentamos les parece conveniente o si no es así, pero vamos, yo creo que sí, que 13 años o 15 años después sí que hacía falta ponerla al día. Claro que sí. Bueno, pasamos a ella, ¿no? Sí, si quieres, sí, te comento. Venga, sí. El resultado de la comisión de trabajo, lo que hicimos fue, bueno, en primer lugar nos parece que la carta programática de 2001, que estaba bien, es decir, es una carta programática que está muy bien, nos parece que reflejaba muy sucintamente, además, lo que eran los principios fundamentales de una asociación como debía ser Europa Laica, tan solo pues que entendíamos que había que aclarar o incluir o explicar algunas cosas mejor, porque en estos 13 años que habían pasado desde 2001 hasta que nos pusimos a trabajar nosotros con la carta programática, veíamos que había habido ciertos debates o ciertas controversias en el seno de la asociación y la sociedad en general, ¿no? Sobre lo que es y no es el laicismo y la laicidad, y fue por lo que, manteniendo el mismo esquema de la anterior carta, si acaso pues pasando algo por cuestión de estilo o de redacción, hemos pasado algún párrafo de uno que estaba más arriba, lo hemos puesto más abajo, a lo mejor hemos cambiado un poco el orden, pero mantenemos la misma estructura. Sí que en el primer párrafo pues hacemos referencia aumentamos a los derechos humanos en general, es decir, entendemos que la laicidad principalmente se basa en el derecho a la libertad de conciencia y a la igualdad de todas las personas sin discriminación por motivos de conciencia. Eso ya estaba también en la anterior carta, y hacemos una llamada, bueno, pues que eso en el contexto de la defensa global de todos los derechos humanos. Bien es cierto que el laicismo no busca la defensa de todos los derechos humanos, porque sería un objetivo imposible, ¿no? Pero sí que la libertad de conciencia lo enmarcamos dentro de esa perspectiva panorámica general, que son todos los derechos, porque sabes que todos los derechos están relacionados en el fondo, ¿no? Claro. Es muy difícil querer defender un derecho sin defender otro al mismo tiempo, ¿no? Y lo que afecta a uno, a la larga o de alguna manera, acaba afectando también a otro. Personalmente, la introducción del término socioeconómico, claro, de las condiciones jurídico-políticas y socioeconómicas, a mí me parece acertado. Efectivamente, porque la carta programática estaba muy centrada en la cuestión religiosa, por decirlo así, en cómo de alguna manera las religiones organizadas pueden vulnerar la libertad de conciencia, porque históricamente ha sido de esa forma, ¿no?, como se ha desarrollado la defensa de la libertad de conciencia. El gran enemigo, por así decir, han sido pues ciertas iglesias o mayorías religiosas que han impedido, pues bueno, desde que antiguamente se perseguía la herejía y tal y cual, bueno, hasta hoy en día que, bueno, pues hay unos privilegios o unas discriminaciones a quienes no son de esa religión, pero la libertad de conciencia no se agota en la cuestión religiosa, sino que la libertad de conciencia es mucho más amplia, y en el siglo XXI, pues la libertad de conciencia se ve amenazada también desde otras instancias, no necesariamente religiosas, y nosotros ahí, bueno, pues queríamos dar a entender que también puede haber problemas derivados de la política, de la economía, de la explotación laboral, de la cuestión de género, etcétera, que también afectan a la libertad de conciencia, o son formas en las que de alguna manera también se vulnera el derecho a la libertad de conciencia de las personas. Y por eso hacíamos ahí esas inclusiones, hablando de que hay otros riesgos para la libertad de conciencia no necesariamente religioso, que vienen, bueno, pues derivados de esa apropiación, privatización de lo público, porque entendemos que la libertad de conciencia se garantiza desde el ámbito público, desde separación de lo que es público y lo que es privado, y que a veces de distancias religiosas se quiere hacer injerencia en el ámbito público, pero a veces también de distancias no religiosas, por ejemplo, de distancias empresariales, grupos de poder, grupos de presión, discriminación de género, etcétera, que lo que hacen es que también están vulnerando la libertad de conciencia de
de otros sentidos, ¿no? Y bueno, pues eso lo queríamos también reflejar en la carta programática y queda, bueno, pues en el texto queda ahí reflejada esa diferencia entre lo que es el ámbito público, el ámbito privado, las relaciones de unos y otros, el ámbito de la educación también ahí desarrollado. Entendemos que sin ser la solución para todo, porque también en los debates que tuvimos vimos que había muy importante el ámbito educativo, pero que no era la panacea, es decir, no basta con educar a la gente para que todo cambie, ¿no? También hay que hacer, es necesario, evidentemente, pero también hacen falta otras acciones, pues institucionales, políticas, económicas, etcétera, para garantizar esa base que permita que la laicidad, es decir, la libertad de conciencia, se pueda garantizar plenamente. Y bueno, pues en ese sentido hemos ido profundizando en algunos de los aspectos que nos parecía importante para definir lo que entendemos nosotros por laicidad y laicismo, y para distinguirnos de otras formas de entender la laicidad que nos parecían que eran confusas en el sentido más peyorativo de la palabra. Hay también otras asociaciones, grupos, etcétera, sobre todo ligados, bueno, pues a los sectores más reaccionarios, de derechas y clericales, que ellos también hablan de laicidad, hablan incluso de laicismo, pero en un sentido que quieren contraponer la laicidad al laicismo, como si hubiera una laicidad que se llaman abierta, que sería buena, y el laicismo que sea el nuestro, que sería malo. Y entonces entendemos que esa es una distinción falaz. La laicidad es lo que es, la libertad de conciencia, o la defensa de la libertad de conciencia, y el laicismo es un movimiento que tiende a eso. Y eso ni es antirreligioso, ni va en contra de nadie, al revés, va a favor del derecho a la libertad de conciencia de todas las personas. Y también eso pues lo hemos querido ahí. Cuando se adjetivan los sustantivos, la laicidad positiva, laicidad sana, malo. Claro, porque parece que está diciendo, Claro. hay una que es buena y otra que es mala. Claro. Y normalmente la buena es la que tiene que ver más, pues eso, con todos aspectos más clericales y más cavernícolas, ¿no?, de la sociedad, y no de los más progresistas, cuando se intenta hacer muchas veces esas distinciones. También hablamos, que eso ya estaba en la carta programática original, que era el tema de que el sujeto del derecho a la libertad de conciencia es únicamente la persona, ¿no?, entendida como el individuo de carne y hueso, y no las personas físicas, no las personas colectivas, por así decir, no los entes, no los colectivos. Los derechos son de la persona y es la persona a la que hay que defender. No se puede sacrificar a la persona en aras de un supuesto ente colectivo, ya sea la patria, la religión o lo que sea, ¿no? Eso también es algo que nos parecía importante decir. ¿Por qué? Porque las religiones no tienen derechos. Tienen derechos las personas particulares que creen en esas religiones. Y lo mismo no tienen, hablando propiamente, ¿no? Se puede tener derechos en el sentido jurídico como ficción jurídica, pero derecho propiamente hablando solo puede ser de la persona física. Entonces entender eso también es muy importante para entender lo que es el laicismo y cómo el derecho a la persona siempre tiene que primar por encima de cualquier otra cosa, ¿no? No hay debates, como tú bien sabes, en los que esto se plantea, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice la transfusión de sangre a un niño de una familia de testigos de Jehová. ¿Va antes el derecho religioso no sé qué o el derecho a la salud del niño? Pues hombre, debe ser evidente que el derecho de la persona real, que es ese niño, tiene que estar por encima de cualquier supuesto derecho que tengan religiones, iglesias, sociedades o como se quiera decir, ¿no? ¿Qué más podemos destacar en Yo creo un par de algo, minutillos que nos quedan? Algo importante es esa ampliación que hacemos de la problemática laicista a otros asuntos, como te decía, que no son lo estrictamente religioso. Yo creo que sabes que el laicismo tiene ese San Benito de antirreligioso, que es totalmente equivocado. Yo creo que sería muy acertado recuperar la palabra anticlerical, ¿no? Porque sí que es cierto que el laicismo es anticlerical. Y eso no significa antirreligioso, ni mucho menos. Anticlerical es quien no quiere que el clero se meta en las cuestiones políticas, en las cuestiones públicas, que el clero se ciña a las cuestiones propiamente religiosas, ¿no?, que es el ámbito propio en el que debe estar. Eso sí viene en la carta programática, no con ese término, no viene el término anticlerical, pero sí que viene el concepto de que hay que separar lo que es público de lo que es privado. Y lo que avanzamos es que el caso del anticlericalismo sería un caso particular, pero que puede haber otras problemáticas que estén afectando también a la libertad de conciencia, como decíamos al principio, sin que sean necesariamente religiosas. Ahí, por ejemplo, pues, lo tengo aquí delante, te lo voy a buscar ahora mismo, cuando dice aquí que, dice exactamente, que te lo quiero buscar, dice no solo de religiosas,
desde instancias comunitaristas, y de religiosas, etnicistas, nacionalistas, como de determinados grupos sociales, de poder ideológicos, que tratan de imponer otras formas de privilegio, discriminación o exclusión por cualesquiera otros motivos, y de ahí ya incluimos social, étnico, nacional, diferencia de sexo, capacidad de orientación sexual. La libertad de conciencia, por ejemplo, de las personas homosexuales se ha visto durante mucho tiempo discriminada, y no necesariamente por una cuestión religiosa, sino que era por homofobia, claro. O bueno, por no hablar de las mujeres, ¿no?, que históricamente han estado relegadas a un segundo o tercero o cuarto plano, pues sí. Y no necesariamente era por la religión. Muchas veces el machismo puede ser que era secular, no era necesariamente, evidentemente la religión influía mucho ahí, pero no necesariamente personas que incluso podían ser ateas o muy progresistas en unos aspectos, y luego, sin embargo, pues para otras cuestiones, como puede ser eso, ¿no?, la homosexualidad, los derechos de la mujer o otros asuntos. O sea que todo eso tiene mucho que ver con el patriarcado, y el patriarcado a su vez tiene mucho que ver con la religión católica. Claro, es que hay una relación, hay una simbiosis muy peligrosa que se hace, ¿no?, entre el poder político, el patriarcado, la religión, pero que no necesariamente la religión, que hay personas, como digo, muy ateas y que pueden ser totalmente machistas. Claro, no creo que vaya unido una cosa con la otra, y por eso es bueno hacer hincapié en las cuestiones económicas, ¿no? A mi modo de ver, las que estudiadas es una cuestión muy particular. Para mí el capitalismo también es una forma de vulnerar la libertad de conciencia. El obrero está en una desventaja muy significativa con respecto al empresario, al capitalista, y a veces su libertad de conciencia se puede ver cohibida. ¿Cuántos trabajadores no tienen que callarse ciertas cosas, o no tienen que aparentar no sé qué? Piensan toda la gente que está en el paro como muchas veces procuran no significarse, esa expresión de no significarse, que significa muchas veces no manifestar sus propias opiniones por miedo a pues que no me contraten o que me despidan, o que eso también es una vulneración de la libertad de conciencia, que una persona no pueda decir lo que piensa o abiertamente, una especie de autocensura por miedo a lo que pueda ocurrirle, a las represalias que pueda tener. Tenemos que dejarlo ahí, Andrés. Ya... Vaya, hombre, es que me lío. No, es que es muy interesante lo que dices, claro que sí, pero claro, el tiempo es el que es. Ha estado muy claro. El tiempo es el que es. Bueno, pues, un abrazo, Andrés. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego.